Y nada, pues vamos a empezar con un poquito de magia, ¿vale? Bueno, antes de nada, yo me llamo Daniel y me gusta siempre empezar desde lo más sencillo a lo más complicado, pues vamos a avanzar, ¿vale? Pero me quería empezar con algo clásico, como son las cuerdas. Bueno, las cuerdas, bueno, yo antes solía hacer este juego con dos cuerdas blancas, pero la gente al final pues no se enteraba. Ahora lo explico, ¿vale? Bueno, las cuerdas además de para tenerlas y eso, sirven para hacer esto de aquí. ¿Alguien sabe lo que es? Eso no tiene nada. Pero lo bueno que tienen los nudos es que, bueno, pues no es normal que puedes hacer en casa. Pero si le echo unos polvitos mágicos que tengo aquí, ¿se ve? Mira un poco más. Ahora, ¿veis el cambio? Ahora ya no es un nudo normal, se convierte en el famoso nudo acrobático. ¿Qué hacen los nudos acrobáticos? Pues saltar. O sea que si le ponemos un poquito así de música, y ahora simplemente lo que hay que hacer es soplar, se dicen las palabras mágicas, abracadabra y... Igual la movimiento muy rápido. No, espera. La movimiento igual muy rápido como saltaba. Lo voy a hacer más despacio, simplemente echar unos polvitos mágicos que tengo aquí. Poco más que faltaba, que si no. Y ahora fijaos cómo se va a poner a saltar, fijaos. Bueno, lo estoy yo con la mano, pero que saltan. Son unos que simplemente con frotarlos así un poquito consigues que salte. Muy atentos. Nudo, cuerda, nudo, a la de 3. 1, no pestañéis. 2, no pestañéis. 3. Si vamos a estar unos palitos más, pues tengo yo por aquí. ¿Está bien? Pero es el secreto del nudo acrobático. El secreto del nudo acrobático, el famoso nudo acrobático es... Bueno, siempre que hago magia, siempre me preguntan, pues ¿cómo empecé yo en esto de la magia? ¿Cómo se empieza esto de la magia? Bueno, pues yo empecé hace relativamente poco tiempo. Yo empecé hace como unos, pues 3, casi 4 años ya. Cuando tenía 15, ¿no? Pues empecé a esa edad más o menos. Y empecé a pasar a las 15, hace 4 años, así. Y empecé porque me llevaron a un congreso de magia. Los magos organizamos congresos, y ahí nos reunimos, nos contamos los grupos, nos decimos, oye, pues mira, el otro día corté a alguien y se me murió. Estamos aprendiendo. Entonces, en todo esto, había un señor mayor que era muy afamado dentro de los magos, pero no porque hiciera desaparecer elefantes o cortar hacia la mitad. Lo único que hacía era contar cartas. Pero lo hacía muy bien, contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas. Ya digo, lo hacía muy bien, era un señor ya mayor, tendría 140, 150 años. Ya murió. Bueno, entonces, nosotros contaba 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cartas. Lo que pasa es que luego se le veía que tiraba 1, que tiraba 2, que tiraba 3, que le daba un golpecito y en las manos le quedaban 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cartas. Pero se lo voy a repetir, contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas, luego se le veía que tiraba 1, que tiraba 2, que tiraba 3, que le daba un golpecito. Izaera eta itxura fisiko ezberdinak dituguna den. Guztiok eskubide eta betebeharrak berdinak dira, eta berdintasunean oinarritu da gure euskarazko hirugarren sariaren irabazlea. Berak oso argi du emakumeak zein gizonak bizitzaren ere guztietan eskubide berberak eduki behar dituztela eta honela adierazten du bere lanean. Nuestros físicos son totalmente diferentes y también son diferentes nuestros caracteres, nuestras formas de pensar, nuestras maneras de sentir, pero los derechos y deberes son y deben ser los mismos para todos. El ganador o ganadora, porque no lo sabemos todavía, del tercer premio
eskerrak emateko Jon Lazkano jaunari Leioako Udaleko Kultura Zinegotziari ona etorri dadila eskatu nahi diogu orain. Berak saria ematen lagunduko baitkaitu. Saria dakizunez MP3 eta kalitate handiko emisorio zoragarriak osatzen dute. Jon Lazkano de Cultura del Ayuntamiento de Leioa va a desvelarnos el nombre de la ganadora o del ganador que tendrá este magnífico MP3. Aún se verá este magnífico MP3 y también los auriculares, claro, no solo MP3 para escuchar en condiciones y con fundamento, también los auriculares que son High Fidelity, alta fidelidad, con los que está dotado este juego. Jon, hemen urbiltzen pasara, eta ondo urbiltu, berturrik gabe mikrofonora. Hirugarren saria euskeraz, Ane Elezgaray Urukua. Ane, bazaude. Ane Elezgaray, hemen dator gure Ane. Zorionak, Ane. Sato. Pozik edo esperat, Espero zenuen olako sari bat? Zelan idatzi zenuen? Non idatzi zenuen idazlana? Etxizik abumagatz idatzi zenuen mugun etxean ala ikastolak etxean. Proposatzen du. Eta berein lagundu zintzuten? Azu bakarrik egin duzu lana. Horrela, zu bakarrik. Txalo bera bera lehen ditu gurean eketra. Haura bat, gure matia lezana. Zorionak, eta ondo izan. Datorren urtean berrizare idatzi, Eskerrik asko. Ane, zatoz, gaur zuria da, Zuretzat, diploma berezia, horban jartzeko, Zoriona lezona. Bero ba. Gure Ane, ederto idatzi du, amama eta izitzenekin. Pero oso parte importantea dira familiak eta amama eta izitzenekin. Egitu honek bezala batetik eta lehen aipatzen genuen moduan, itxura, itxikoa, gizon eta ematen berekin gaiztuena. Baina horretaz aparte, bizitzako gainentzeko horretan berdinak gara. Garrero, izan gaitezke, bintzat, eta emakume eta gizonen eskubide eta aukera berditzeko jorratu beharreko bidea gizonezkoa da orain. Baina ez pentsa, orain arte egindakoa lan bakela izan denik, eta horren lekuko gaur gure artean dauden gazte eta zoragarri guzti hauek dira, baina gotzen aurrera, eta ezagutu dezagun norke asuko duen gaurko bigarren MP3ko reproduzitzaile paregabea eta eskugailu zoragarri hauek. Como decíamos, es el físico lo que nos hace diferentes, tanto a mujeres como a hombres, pero somos, o cuando menos deberíamos de ser iguales en el resto de aspectos de nuestra vida. Y digo deberíamos porque aún nos queda un largo camino por recorrer para que la real igualdad sea efectiva al 100%. Aunque eso sí, no cabe duda de que vamos por el buen camino. No hay más que echar un vistazo a las relaciones, a los trabajos de redacción que han escrito nuestros jóvenes y escritores y escritoras que hoy están con nosotros, que hoy nos acompañan y que tan acertadamente han sabido plasmar la perspectiva de género en sus trabajos. Pero sigamos adelante. Vamos a entregar el tercer premio en modalidad castellano, que está dotado de otro maravilloso reproductor MP3, que tengo por aquí lo pueden ver, con sus auriculares magníficos, High Fidelity, alta fidelidad, alta calidad, pero para conocer y para entregar este galardón vamos a solicitar la ayuda de doña Estitxu Arreguilla, directora del Parque Comercial Artera, de parte de José de la entrega de premios. Le entregamos el sueño para que nos dé Estitxu a conocer el ganador o ganadora. A ver, hirugarren saria gaztelania, el tercer premio en castellano es para Eva Ruiz Colina. ¡Eva Ruiz Colina!
Venga, Eva, ¿estás nerviosa? Te noto así como un poco tensa. Tú tranquila, relájate, casi. Bueno, ahora no puedes con ese todo, pero este mejor se tiene así, relajarte un poquito. Nervioso la vez de escribir no tenías. ¿Cuántos años tienes, por cierto? 12. Ponla sin miedo, espérate con el micrófono. 12 añazos, ¿ya has escuchado alguna vez anteriormente a este certamen? Pero el año que viene, ya sí, Eva, muy valiente, enhorabuena, Lionel, está todo funciona, Qué bonito es entregar premios. Cuando me hace grabar, estaría que no te mintió, ya está. La salí de una feria que puso mi curva. Pero a que lo habéis pasado bien con, ¿cómo se llamaba este pago? Que no me acuerdo. ¿Qué era lo que hacía? ¿Cómo? Yo creo que si decimos esa palabra, va a aparecer corriente y nos hacen los números, ¿sabes? Venga, vamos a decirlo rápido y fuerte. Más fuerte todavía. ¿O lo estáis diciendo muy poca culpa? ¿O no me habéis inventado? ¿O se lleva las palabras la lluvia? Bueno, que ya estoy viendo alguno con escamas por ahí. Os estáis convirtiendo en peces, ¿no? Por la cantidad de agua que está cayendo. Ya me he dado cuenta ya. Venga, nosotros queremos dar magia, así que vamos a decirlo rápidamente para que Daniel Ross, el verdadero profesional de esto, se entere con mucha fuerza. ¿Qué queremos ver? Pues venga hasta aquí y que haga magia. ¡Daniel Ross! ¡Un fuerte aplauso para él! Bueno, pues yo quería contaros ahora, que no sé si sabéis, que hay muchas cosas que son mágicas de por sí, que no hace falta un mago para que funcionen, como pues, las varitas mágicas, las capas, los sombreros. Y hay otra cosa que es mágica que mucha gente que no relaciona, porque no se relaciona bien con la radio, son los dados. Los dados siempre tienen cierto carácter mágico. Tengo dos dados para las así con el otro. Ustedes tienen la propiedad de que siempre sale el número que yo quiero. Por ejemplo, te quiero que salga por ejemplo, que quiero que salga por un 4, sale un 4, ¿no? Te quiero que salga por ejemplo, que quiero que salga por un 2, no sale un 1. Es súper útil para ganar, porque estás jugando y dices, ay, necesito que salga un 2, que un 2, sale un 2. Es súper útil para ganar. Además de esta propiedad tan especial que tiene este dado, tengo otro dado que tiene una propiedad un poquito más mágica, porque es capaz de viajar en el espacio. Es difícil de encontrar, ¿eh? El otro día fui al aeropuerto, no tenían, se habrá acabado, no sé. Pero quería contarlo, bueno, a ver, lo voy a hacer despacito, pero no pestañeéis, ¿eh? Bueno, la idea es la siguiente. Desaparición del dado, no pestañeéis. Lo voy a hacer despacio, pero no pestañeéis. Va. Bien. Desaparición a la de 3, no pestañeéis. 1, 2, 3. Y no está en este lado. Para pues el otro, porque hay gente que dice, oye, si no está en este lado, está en el otro. No hace falta abrir los dos, porque si ya vemos que en un lado no está, yo no hago nada, me dispongo a ver la otra. Y si vemos que en un lado no está, el otro tampoco. A ver, un momento. En este lado no está, pues no está. Lo que pasa es que cuando abro las dos aparecen cosas raras. A ver un momento, porque este es mucho más agresivo que el otro. Este el otro día se comió a 15 personas. Se las comió, porque algunos listos, que si no, fijaos que agresivo, fijaos. Fijaos. De verdad que es agresivo, lo que pasa es que es el pasado. Y una cosa, cuando se va a comer a alguien, da pánico de verdad, fijaos. Fijaos agresivo. Porque a veces el pasado, pero se comía a la gente de verdad, porque se pone así.
esto de la magia, no está haciendo yo todos los aquí cosas solo. Y lo único que no podemos participar todos, pues a la vez, porque aquí no cabemos, porque parece que sí, no cabe todo el mundo. Entonces yo quería hacer lo que se conoce como magia interactiva. La magia interactiva consiste en que podéis hacer magia desde vuestra propia sitio. Pero lo único que se hace es hacerlo como caballo, es poner todas las manos así, los mayores también. Bueno, si tenéis artrosis o la mano rota, no. No todos así, hacedlo, si no lo partéis todos así. Y tenéis que hacer lo mismo que hago yo, que es girar así las manos, lo que es dorso contra dorso. ¿Sí? Y ahora ponéis una detrás de la otra, ¿entonces? Y cerráis las manos. ¿Vale? Y es que los pulgares primeros importantes, tiraos, es que los pulgares, lo que puedas. Bueno, como tú veas, es colocarlo así, ya sé que no es una posición muy cómoda, pero bueno, ¿sí? Vale, entonces ahora, tenéis que hacer lo mismo que haga yo, que es girar un poquito así las manos, hasta que se presta el hombro. No, y ahora fijaos en mí, hasta el final. Bueno, pues lo practicáis en casa, Bueno, lo que estaba diciendo, ¿no? Que para este último juego me gustaría que me ayudaran dos personas, pero tengo que decir, un momento, que los que me ayuden ahora se van a llevar regalo. Y no un regalo cualquiera, no, un regalo. ¿Sí me ayudan? Dos personas que no hayan salido ya, si es posible, ¿vale? O dos puntitas, no más así, por ejemplo. Venga, vamos a terminar la rosa y esta tiene aquí la primera. Venga, tú estás cerquita. Venga, un aplauso. Yo se pongo aquí, pongo aquí, ¿cómo digo? Paula y Ani. Bueno, vamos a hacer a Paula eres tú. Te he comprado un regalo. Me he dicho, si está Paula, se lo doy. Lo tengo aquí para ti. Bueno, sí, es una naranja, pero es un buen regalo porque tiene un montón de vitamina C. Entonces quiero que puse así, Paula, con la otra mano encima, así, y así en alto. Entonces, tu misión, Paula, que yo no me acerque a la verdad. Que no me acerque de lo que es el grupo, ¿vale? Que yo no me acerque. Que si yo me acerco, Paula, yo que esté pues, por cosas mías, que quería acercarme, para que se entere todo el mundo de que me estoy acercando, quiero que chilles fuerte. Que grites si me acerco, si no, Paula, si me acerco, chillas. Con A suficiente, Venga, vamos a hacer una prueba, Paula, vamos allá. Perfecto, un poquito más para atrás, ahí está. ¿Me acerco otra vez? Perfecto. ¿Es que quiero más fuerte? Claro, perfecto, ¿ves? Así, si ves que me acerco, chilla o apártate lo que quieras, pero no me pegues, ¿Te llamaba que se me ha ido? El truco clásico en la magia, pues me gusta hacerlo, que es un truco. Es un truco de cartas. Voy a utilizar la baraja esta. La baraja de póker, ¿vale? La que tiene corazones, picas, la baraja francesa, ¿vale? Corazones, picas, de rombos, de las hasta el 10, las botas, la dama y el rey, ¿vale? Es la baraja de póker, en toda la vida, ¿vale? Entonces vamos a hacer una cosa, Andy. Voy a ir echando cartas y dices basta cuando quieras. Y le decimos la que tengo. Y coge la carta y síguesela a todos, síguesela también a Paula. Mírala también, bueno, cuando hayas enseñado a todos, bueno, como es la baraja de póker, la dama es la Q, ¿vale? El rey es la K. Las picas, bueno, enseña a todos, cuando hayas enseñado, Anne me dices. ¿Has enseñado ya? Dame la carta. Así no la veo, ¿no, Anne? ¿La veo o no? Fíjate que hay mucha gente que piensa que los magos tenemos marcas en las cartas. ¿Tú ves aquí alguna marca? De verdad que no hay marcas ni por detrás ni por delante. De verdad que estoy importante. Que no la he visto. Vamos a ver a mí. ¿Tu carta es la de corazones? No, porque no la he visto. Bueno, pues la he visto, pero se lo notas, ¿no? Bueno, otra diversión que se notaba, sí, porque aquí no era para adivinar, con ese nombre detrás. Sujeta las tienes, ya lo mismo que hago yo. Mira, tú yo cojo si la cara pone así, tanto así, ¿sí? Y cuando cuente 3, haz esto. Pero cuando cuente 3, no antes, ¿vale? Cuando cuente 3, venga, la de 3. 1, 2, y 3, venga, 2, lo más fuerte que vas a colocar, sin romper la de 3 entonces. Dale fuerte. No, pero sí. Es que creo que la roto. Igual es culpa mía. Yo me refería a coger así del medio y hacer 2. Lo que es hacer 2. Que tu método de hacer 2. Espera un segundito. A ver si. Espera, que tengo otro juego aquí de cartas. Esto. Que es broma, que no, a ver, en serio. Da igual, simplemente lo importante es que quede pequeñito. O sea, casi todos los trocitos, pues venga, 4.
pero que queden los 4 lo más iguales posibles. ¡Viva Dani! Dale fuerte. ¿Qué quieres pequeñitos? Venga. 1, 2, 3, venga, fuerte. Venga, 4. Ya que has hecho 4, pues venga, 8. Hay que hacerlo rápido, hay que hacer 32. Que queden pequeñitos, ahí, que queden pequeñitos. Remátame. Mira, que queden, mira, déjame que queden como así de pequeñitos, más o menos. Remátame sí, ahí ves cada vez más iguales, ahí está perfectamente, ahí esa es la idea. Perfecto. Oye, un aplauso, tendremos 11 o 12. Bueno, ahora es importante, ahora viene la parte que habla. Porque ahora vienen cuando se utilizan cosas prestadas. Bueno, antes de quiero que alguno de los productos pequeños, los controles y todo. Bueno, al final, y el resto en la mano derecha. Eso de que me cosa que bueno, voy a utilizar una cosa que tomamos prestada de una cafetería que hay aquí. Bueno, prestada. Sí, la he robado, pero... Ya son una servilleta, No está ubicada, Dame todos los trocitos así, excepto uno que quiero que pongas así en alto de testigo, porque ahora voy a utilizar lo que se conoce como... Esto siempre queda mejor cuanto más iguales. Lo que se conoce como el fuego mágico. ¿Cuál conoces? ¿Conoces el fuego mágico? El fuego mágico es el que pues, conocías tú, Paula. No, el fuego mágico es el que sale en todas las películas de acción, en todas las series estas con explosiones. Para que no lo conozca, a ver, seguro que sí. No voy a hacer una pelota. Bueno, el fuego mágico, para el que no lo conozca, el fuego mágico. Esto que tengo yo aquí en el bolsillo, que digo que igual en alguna serie pues lo habéis visto. No me entero, lo habéis visto antes, ¿no? No me extrañéis. ¿Los sonidos? ¿Has notado algo? ¿Has notado algo? ¿Sí? ¿Has notado algo? ¿Has notado algo, Paula? ¿Nada? Pues sí, ¿no? ¿Nada? ¿Qué te ha pasado? Que vamos a repetir, ya lo hemos visto antes. ¿Os acordáis de cuando hemos puesto fuego ya salió el conejo? ¿Os acordáis? Bueno, me gustaría volver a repetirlo, pero no que salga un conejo, sino que salga lo que vosotros queréis. Puede ser cualquier cosa, puede ser un coche, una PlayStation, pero eso sí, a ver una cosa, fijaos en dónde estamos, pedid algo pues, que podamos manejar. A otra cosa, si a alguno le gustan mucho los animales, no tenéis por qué pedir un animal de esta época, puede ser dinosaurio, un dragón, lo que queráis, pero no vale decir tanto. Lo voy a hacer igual que antes, voy a prender el fuego contra esta 3 y quiero que penséis lo que queréis. Ya digo, a ver, fijaos en dónde estamos. Pedid algo que podamos manejar, que el otro día no sé qué así, era un elefante, no sabemos qué hacer con él. Pues un ratón, lo típico. A ver, esto es importante, va a salir lo que queráis. Que uno piensa un ratón sale, que otro piensa un ratón también sale. Lo que queráis. Lo que más suele pedir suele ser, pues un ratón, ya lo que queráis. Y otra cosa más. Pedid también algo que podáis necesitar, no un portaaviones. ¿Para qué queréis un portaaviones? Pues un ratón, lo típico, ¿no? Pero, a ver, no vale decirlo en alto, puede ser cualquier cosa, pero no vale decirlo en alto, ¿vale? Es vuestro momento de pedir. Si necesitáis un ratón, pero lo que queráis. Bueno, lo que he dicho, le prenderé el fuego donde le hacéis. Y quiero que penséis lo que queréis, no vale decirlo en alto, ¿vale? Bueno, no vale decirlo en alto, y bueno, ya quedamos muchos, lo que la mayoría piense es lo que saldrá. Vamos allá, 1, 2 y 3, pensad lo que queréis.
Y lo que la mayoría haya pensado y no haya dicho en alto, lo que saldrá. Carmelo, bueno, va, Carmelo. Y uno te recuerda, por si acaso. Bueno, buenas noches a todos, muchísimas gracias. Os dejo con la Salud, por favor, a candidatura entonces. Daniel Ross. Y si me dejamos un rato de más, saludos merendados y cenados, porque este nos prepara la leyenda, la cena y lo que haga falta. Con qué habilidad, con qué arte, esto es magia, pero de la buena. Abre la guapa, lehiakideak parte hartu duten ikastetxeen zereginak goraipatzen nahi genuke. Izan ere, emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko hezkuntza ezinbestekoa da. Txiki-txikitatik berdintasunean hasten bagara, heldutasunean ere berdintasunari iritsiko da. Eta eragileek ere baduten zer esanik zerren eta ematen dituzten albistetan edukiak eragin handia dute gizartea. Deia, egunkariak ere berdintasunaren bideari eutsi nahi dio, eta lehiaketa antolatzen zenetik, garaikuna berezia emana izan du idazle gaztea gure lana saritzeko arte. Guazen berak, bigarren saria ematera. Eta euskarazko bigarren saria emateko, para entregar el segundo premio en la modalidad de euskera, hau da, 3 puntu horagarri hau da, saria, eta esan bezalaxe, saria hau emateko para entregar este segundo premio. Contamos con la presencia de José Antonio Gonzalo, presidente de la Fundación Leizaola, eta berak saria ematen lagunduko ditu. Hartu sobrea, ireki eta... Bigarren saria euskara, segundo premio modalidad euskera, irabazlea, Aitor Jauregui Gestural. Aitor Jauregui, Santos! Espero zen duen irabaztea? Ke ba, Eta idatzi zer, asko idazten duzu ala gustatzen zaizu? Futbolean ala idazten, zer gustatzen zaizu gehiago? Futbolean. Futbolean. Baina oso ondo, Futbolean kontu zen esaten duzun, Futbolari ospentsunetariko bat daukagun aurrean, Gero esan duzu. Ikusi? Gero esan duzu. Bueno, eta zer titulazioetan, zein zure lanaren izenburua? Berdintasunaren bidean. Bagoaz bidean? Bagoaz bidean? Bale, ederto. Zorionak gaztana eta datorren urtean ere idatziko duzu, ezta? Bale. Txalo bero bat, zure atorrentza. Es una alegría un premio de esta magnitud sin haberse esperado, claro que sí, como no, y Aitor va encantado. El año que viene va a escribir fijo, va a dejar de lado la afición que llega al fútbol para ponerse a escribir en serio, sobre la igualdad. Ahora la Aitor va. Antes citábamos en euskera la importancia que tiene la educación para lograr concienciarnos de que mujeres y hombres somos iguales. El trabajo de las escuelas, de colegios, eso es fundamental, pero también es muy importante el papel que pueden desempeñar los medios de comunicación. El diario Bella ha sido consciente de ello y desde la primera edición de este concurso ha querido premiar a las niñas o niños que mejores trabajos han presentado. Nos referimos también al segundo premio en la modalidad de castellano. Desde luego, su autor o autora, a través de su redacción, nos da una importante lección sobre la capacidad que tenemos, mujeres y hombres, para desarrollar la igualdad, para desarrollar todo tipo de tareas en todos los ámbitos de la vida, en cualquier oficio, en cualquier actividad.
Este segundo premio concedido por el premio de ella también es este magnífico ebook, libro electrónico, es pues estupendo, el regalo, la verdad es que sí, y está provisto de una pantalla a todo color que también incluye muchísimas funciones, con radio FM, tiene grabadora de voz, visor de vídeos, juegos, calculadora, agenda, espacio para que el premiado, premiada, el ganador o ganadora, guarden muchísimos libros y sigan cultivando su pasión por la escritura. Guztio hori dauka, begira dago Aitor, saria begiratzen. Guztio esan dudan guztia eta gehiago dauka. Aitor está interesadísimo mirando qué es lo que tiene su premio, está encantado. Pues bueno, que sepáis que tiene todo esto. Bien, pues para entregar este segundo premio, vamos a llamar, Aitor, atento, a una grandísima deportista. Lo cierto es que el mundo del deporte es también otro ámbito en el que la igualdad va abriéndose poco a poco, no, muy poquito a poco, muy poquito, demasiado diría yo, poquito a poco camino, ¿verdad? Pero espero que lleguemos. Cuanto antes mejor a la igualdad deseada también en el ámbito deportivo. Así pues, queridos, vamos a dar la bienvenida a doña Iraya Iturregi, capitana del Athletic Club Femenino, para que se vaya a encargar para conocer el nombre del ganador o de la ganadora. Pero Iraya, ¿cómo del Athletic Femenino? Resúmete esto. ¿Cómo vamos? Muy bien, ¿no? La verdad es que este año, desde la primera jornada, vamos líderes. Bueno, está el Atlético de Madrid a 3 puntos, el Barcelona a 7 puntos, pero bueno, llevamos años prometiéndole a Esti que vamos a traer la Copa a la presentación a Artea, ya que Artea es patrocinador nuestro y bueno, espero que el año que viene pues vengamos con la Copa. Yo estoy segura. Y lo que también me gustaría es que con esa copa llegaría unos granitos más de igualdad en el deporte, que os hace falta, ¿verdad? No hay igualdad. Estamos lejos de conseguirla. Todavía hay mucha desigualdad, pero cierto es que bueno, nosotras llevamos 10 años ya en el Atleti y bueno, creo que en estos 10 años hemos visto muchísima evolución, así que bueno, nosotras seguiremos trabajando y para que haya más igualdad en el deporte y bueno, luego yo creo que el deporte es un reflejo de la sociedad, así que hay que darnos de la mano. Yo quiero que tengan esas fichas millonarias, esos fichajes millonarios, para que puedan venir a gastar toda la pasta del parque comercial Artea. ¿Verdad que sí, ya? Qué contentos tendríamos. Bueno, danos la sorpresa. Bueno, Bigarren Saria Gaztelaniaz, segundo premio castellano, Asier Gutiérrez Laguna. Asier Gutiérrez Laguna. Así es, sorrío. Santos, ¿qué contento así, Sí. Nos has dado el premio, Iraya, casi nada. Vale, los vamos, ¿no? Sí. Bueno, ¿y tu trabajo era extenso? ¿Cuánto ocupaba más o menos? 2 palos. 2 palos. No, ya pensaste, ¿no? Sí. ¿Cómo se titulaba? Bueno, si tienes el micrófono. La mujer sin nombre. Sergio Blanco. Bueno, mejor dicho, no es que de rojiblanco. Eso sí, sabías que de rojiblanco, Bueno, es que me impacta, tipo, es normal. Querido mío, ¿tenías mi book? No, O sea que este premio es súper gordo. bastante. Bueno, pues por eso cuando lees el de ella y así quedas mucho mejor. Bien, sí. ¿Vas a escribir el año que viene también? No puedo. No puedes porque ya cumples 15 el año que viene. Pues me queda un buenísimo recuerdo, Y esto, el diploma, la pared queda estupendo para que te acuerdes. Miras el vivo, el diploma, está salido nada. Bueno, después de tanta emoción, tanta incertidumbre, quién será, seré, no seré ganador, todavía nos quedan cosas, Todavía nos quedan cosas. Miren ahí, te dan el premio gordo, los premios gordos. Y alguna sorpresa más a todos los que habéis participado también, También, además de los diplomas, vais a tener una sorpresita que ya os diré más adelante. Ahora yo quiero relajarme un poco, ¿no os parece?
parece? Vaya, ¿os parece un poco de magia? Pues entonces vamos a llamarle a Daniel Ross, ¿no? No, le tenéis que ayudar. Ahora en serio, yo sé que si le llamáis con muchas porque hay muchas ganas, llega la primera. Daniel Ross, recordar, recordar, luego le dicen a Daniel Ross. Va, y Taíru. Este no sube ni a la quinta. Como no lo digáis con más fuerza y más ganas, no viene Daniel Ross. Venga, va, y Taíru. Gracias. Ah, pues mira, ha surtido efecto. Yo me voy y que venga Daniel Ross, pero con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, pues termine con un juego peligroso y entonces voy a hacer una de las ramas más peligrosas dentro de la magia, y es la rama del escapismo, la rama donde se le ata el trabajo y se tiene que escapar. Me gustaría que me ayudaran dos personas hasta ser posible, dos personas que sean fuertes, ¿vale? Para que por ejemplo, ¿cómo has salido antes, no? ¿Qué dices tú? Y por ejemplo, ¿te quieres que demos una pausa a los dos? ¿Tu nombre? Iraide. Actor, entonces para acá. Bueno, Iraide, no, pues vamos a hacer eso. Me vais a atar y yo me voy a intentar escapar. Básicamente, ¿vale? Entonces, usted coge estas dos cuerdas que cogías y no me suena ahí, perdóname, Héctor, Iraide. Coges la cuerda, vete un poquito más para atrás. Y Iraide quiero que estés fuerte contra Héctor. Espera. Todo queda fuerte contra Héctor. Que estés fuerte los dos, para que te vean que las cuerdas, pues que son sólidas. Así que nadie dice, pues que son elásticas o que se estiran así. O aflojar un poquito, que son sólidas. Y de verdad que nadie dice que se estiran así. Pues Héctor, cógelo más del extremo, más del extremo. Más para que se vea toda la parte. Ahora es que hazlo fuerte y que puedas correr, todo lo fuerte que puedas, y así que está que Iraide todo lo fuerte que puedas, y así que está tranquilo. Que eso es solidez de verdad que no se estira ni nada. Y además, supongo que con esta no la veis bien, y además de ser sólidas, son cuerdas de algodón, y no dan alergia. Porque le puedo soltar y le puedo soltar. Le puedo soltar también, bueno, me voy a saltar y me escapo. Lo que pasa es que cuando hacía esto antes, hay mucha gente que me decía que claro, que no me escapaba, porque yo tenía aquí en el hueso un agujero y por ahí me escapaba. Yo que me decía que hay un agujero que no hay, ¿no? Esto te lo haga y todo. Que no hay, no es una cosa de cada todo. Incluso para que me sea más difícil, me gustaría que mandaseis, pero a través de la chaqueta, es mucho más difícil. Pues sí. Decidí que sujetar la chaqueta de aquí, solo de aquí, eso es. Y entonces la sujeta de aquí. Eso es. Así, no tienes que chaqueta, ahí está perfecto. Bien. Te voy a colocar las cuerdas dentro de lo que son las mangas. Vale, bueno, decirme cuando hay un pasado, ¿vale? Que no se ve bien desde aquí, abajo. Espera, ¿sí, no? Pues dentro de la mano. ¿De otro lado? ¿Abajo? Espera. Ahí abajo, ¿no? Espera. Ahora sí, ¿no? Espera. ¿Abajo? Pues dentro de la manga, ¿no? Así. Bueno, vamos a dejarlo de todos. Se ven bien las cuerdas. Bueno, no, dentro de las manos. Ya puedes entrar aquí, ya puedes entrar y todo. Ya colocas la chaqueta. Y vamos a hacer lo siguiente. Y elige una de las dos, la que quieras. Cógela más del extremo, por debajo, más del extremo. Eso es. Una de las dos. No, cógela con la otra mano. Cógela con la otra mano y yo me voy a intentar escapar de aquí. Básicamente es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a poner un poquito de música para dar un poquito más de suspense. Entonces, Iraide, Aitor, cuando cuente 3, tira yo más por nivel y yo me intento escapar. Pero 3 no antes, Iraide. Aitor, 3 no antes, Una en cada mano, Ahí está. Pues miré, un poquito más para atrás, Aitor, para tensar la cuerda. Estira un poquitín para tensarla. Ahí. Un poquitín más, tira un poquitín. Ahí está. Cuando cuente 3, pero no antes, Aitor. Venga, a la de 3, va. Buscan alto. Y a la de 3. 1. 2 medio. Incluso Aitor, amárrate la fuerza de la mano. Haz una vuelta hacia alrededor de la mano. Otra vuelta más. Otra vuelta más. Otra vuelta. Otra más. Perfecto.
Vete un poquito más para atrás, y se separa los brazos, justo. Ahora sí, a la de 3. Lo más fuerte que puedas, ¿sí? Pero antes. Vale, va. 1. 2. Vete un poquitín a la derecha que estás mal colocado. Ahora sí, ahí. Bien, vas a ver con eso, vete a la derecha un poquitín más. Ahí está. Ahora sí, pues si ganando a la de 3, va. 1. Para los brazos. Ahora luego baja un poquito la música. A ver, esto es importante. Ahí todo, tiráis. Si empezáis a tirar, veis que no me escapo, que me empieza a poner azul, paráis rápido, Ahí todo, si me muero, para, Venga, música en alto. A la de 3 lo más fuerte que podáis, Deja un poquito más para atrás. Ahí todo, tira un poquito para testarla. Ahí está. De ahí te tira un poquito para testarla. Ahí está. Ahora sí, bien. A la de 3, lo más fuerte que podáis, Vamos ahí. Vale. Y ahí, si me muero, para, A la de 3, va. 1, 2, 3, fuerte. Muchísimas gracias, y ahí te puedes sentar. Gracias, señor, por sentar también. Pues nada, gracias a todos. Muchísimas gracias. Es que repaso también Ross. Sigo pensando que sus aplausos son un poco escasos. ¿No creen ustedes que este esfuerzo no solo también, sino también para sus colaboradores tiene que ser más grande? Bueno, pues llegó uno de los momentos más esperados de esta tarde y es la entrega de premios en euskera y castellano. Y consistentes como uno de ellos, los primeros premios en euskera como castellano. Premios que consisten cada uno de ellos en este magnífico, no lo voy a coger, no voy a decir que se me caiga, no lo voy a coger, que con una mano se me puede resbalar. Un magnífico ordenador portátil. Está provisto de pantalla de 15 pulgadas de alta resolución, claro. Tiene 750 GB de disco duro, 4 GB de memoria RAM, 2 puertos USB, un puerto HDMI, lector y grabador de DVD, vamos, lo tiene todo. ¿Quién? No sé, que se lo lleve, quiénes van a ser los premiados que se lo van a llevar. Bueno, pues vamos a desvelar rápidamente el misterio. Puntuan esta botella que arriba en cara. Bai? Gure euskarazko irabatlea hauxe galdetu dio bere buruari eta erantzuna egun batean baiezkoa izatea espero dugu. Baina oraingoz guztitzen, baina bai atzo baino berdinagoa garela esan dezakegu. Apur bat, gutxienez apur bat. Lehenengo esari euskarazko atalean emateko gurekin dagoen Xavier Legal eta Bizkaiko Foru Alduniko berdintasunerako zuzendari nagusia denari eskatu diogu etor dadila para entregar este premio va a ser el que puso derecho de la declaración de julio en el caso sobre A hobeto dipatuko diogu eta gero beraz emako digu irabazlearen izena. Aurrera bat, Xavier Legarreta. Arratsaldeon guztioi, zuen idazlei esker, hemen nago aurten ere sari banaketa eta jai honetan tartari bat pasatzen. Bizkaiko Foru Aldundiak aspalditik parte hartzen dau Lizabala elkarteak egiten daben lehiaketa honetan. Bai epai mailan eta baita sari banaketan ere. Eta plazera da niretzat zuekaz gaur hemen egotea. No me voy a extender porque sé que estáis todos pendientes a estos primeros premios, pero solo quiero deciros algunas cosas que creo que son importantes señalar en un momento como este. Por una parte, quiero reconocer el trabajo de vuestras profesoras y profesores, que se esfuerzan no solo en enseñaros lengua y euskera, sino que fundamentalmente trabajan para transmitiros unos valores que nos permitan construir entre todas y todos una sociedad mejor. Quizá no os deis cuenta de todas las expectativas de vuestras amas y aitas, vuestros profesores y profesoras, y también nosotros, las instituciones, ponemos en vosotros y en vosotras. Como todas las generaciones nuevas,
representáis la esperanza, la renovación, la oportunidad de dejar atrás los errores anteriores y queremos que aprendáis de aquello que las personas mayores ya hemos hecho mal. En la materia que hoy nos ocupa, queremos que chicos y chicas os relacionéis en igualdad, en una sociedad en la que las oportunidades sean las mismas para todas las personas, en una sociedad en la que el sexo, los estereotipos y los roles no limiten las opciones de nadie. Es nuestra responsabilidad, la de las personas adultas en general y la de las instituciones en particular, trabajar para ofreceros esa sociedad. Y en ello nos empeñamos. Por nuestra parte, sabemos, gracias a vuestras reacciones, que estáis en el camino correcto, en el de mirar con atención a la realidad para descubrir dónde están las desigualdades y para combatirlas. Lo hacéis incluso con las desigualdades cercanas, las de vuestro propio mundo escolar, que precisamente por ser cercanas suelen ser más difíciles. Y os animo a que sigáis teniendo ese espíritu crítico y un poco rebelde ante la realidad, esa mirada que os obliga a analizar lo que sucede y a sacar vuestras propias conclusiones. Habéis presentado unas buenas redacciones y es una pena que solo algunos de esos trabajos puedan ser premiados hoy. Beraz, benetan zorionak guztioi. Eta benetan sentituz sari gehiago banatu ezin izana, oraintzen jakinarazten deutzuek nortzuk diren aurtengo irabaziak. Gaur bat. Lehenengo saria. Bueno, lehenengo saria euskaraz, primer premio euskera, Madi Petraranda Indabarreta. Madi Petraranda. Aquí, estatu handia zara, Komatu zentzitu. Amala urte. Eta zer, urduri ikusten zaitu. Bai, benetan urduri. Lehiatzita dago, gauza. Laniko gorren egitan dago, orain zaria jasota listo, zela. Bai, zer entzatzen egin gozara. Emakume izanaren zorigaitza edo zoriona. Zorigaitza leku batuetan eta zorigaitza bezetan. Gurean gerta. Zorionak ere zuri eta asko eragile, horrela gaino godar hori. Zorionak, jara toben lortu Vamos, antes de terminar, queremos pediros que aunque hayáis obtenido algunos de los primeros premios, el primero, el segundo, el primero, no os vayáis, porque os he dicho antes, tenemos un detalle para todos y todas, bueno, uno no, dos detalles. Dos detalles muy importantes que os van a encantar para todos que habéis llegado hasta la final. Os vamos a entregar después a continuación. Baina, orain, errotako lehenengo saria emateko, berriz ere daukagu saria Petraranda, Bizkaiko Foru Aldundiko Berdintasunerako Zuzendari Nagusia dena. Beraz, irakurriko du sobre apartatu zena. Lehenengo saria, gaztelaniaz, primer premio en castellano, Javier Oianguren Azua. Javier Oianguren! ¡Ay, aguanta! ¡Ay, Javier! Postata, azkena bat lortuko zuzen. Zer, Javier, posi? Superposi. Egoteko modito ahora la zona. Hombre, hay veces la negrita gero, asko gustatzen zaizu idaztea, Baina, bueno. Espera, salia ikusita gero, ez zure zekotatzen zer. Eta guztiko mabizuean. Horman jarri eta guztietan begirau, eta horretarainoarekin zer, ordu asko pertuko dituzta. Seguro. Badukazu horretako horretarainoarekin zer amakarriaren eta etxan bai, handa buena, korrea, jefe duka hori, baina hau zer musiko du, poste naiz, eta zorionak, Javier.
gran obsequio. Desde luego que le vais a dar muchísima utilidad, yo sé que sí, porque vamos a ir nombrando, aquí vais pasando para recoger tanto el obsequio como el diploma. Pero antes que nada, os diría que después vayáis subiendo por aquí los 6 del tercer, segundo y primer premio, tanto en castellano como en euskera, subáis aquí para haceros la foto de familia. Así que sin más dilación vais subiendo los premios y por aquí vais pasando el resto de finalistas que os vamos nombrando. Ainhoa Basabe Aguirre,
irabazleak ikusi. Hirugarren bigarren eta lehen saria lortu dutena, mesedez, zatoztegu. Argazkia zarako dut, bai, zatozte, argazkia zarako dut, ¿no? Pues hasta aquí hemos llegado, esperamos vernos de nuevo el año que viene, que más niños nos cuenten qué es para ellos la igualdad. Queridos amigos, hasta el año que viene, muchas